Estamos en el Centro Científico, Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe. Este espacio cuenta con un predio de 2 hectáreas y 3.500 metros construidos de laboratorios, oficinas y un espacio único en el país. Tenemos 3 coordinaciones principales, que es la coordinación educativa, la coordinación científica y la coordinación técnico-acuariológica, además de un área muy importante que es que prepara las visitas, ¿no? Algo muy importante es que el área científica trabaja en relación directa con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, ya que es un laboratorio mixto entre la facultad y el acuario, la provincia de Santa Fe. Se preparó un proyecto de reforma integral del espacio que tenía que ver con la educación, con la ciencia y la producción en torno al río Paraná. Se presenta un proyecto al entonces gobernador Wiener y ahí se logra que en el año 2010, en el marco de un taller institucional del acuario del río Paraná que organizamos con diferentes actores relacionados al río Paraná, pescadores, instituciones ecologistas, otras universidades, que la idea era poder intercambiar ideas de lo que tenía que representar ese espacio. Se presenta ya en el año 2010 el primer mapa, el primer plano del nuevo edificio, donde se pensó en ese trabajo ya integrando las ideas arquitectónicas con las ideas que traía el equipo y la Secretaría de Estado, en que desde lo arquitectónico se represente la investigación y la educación y que el visitante al recorrerlo pueda tener y apropiarse de esos espacios, no solamente venir a ver peces, sino que venir a ver cómo trabaja un investigador científico, cómo se mantiene una especie, cómo se integra a su medio ambiente. Entonces, pensando también en el parque del acuario, que es el parque autóctono del acuario, integrar todas esas secciones en una visita, y eso implicó tomar decisiones como qué tipo de circulación iba a tener el edificio, cómo iban a verse los laboratorios, cómo iba a la parte técnica de cada laboratorio, el espacio de cría de peces, de piscicultura, el espacio de laboratorio de biología molecular, un área de peceras arriba que es muy complejo. Todo eso pensado desde el aprovechamiento científico, que tenía que ser realmente útil, que tenía que ser un laboratorio nuevo, que permita aplicar nuevas tecnologías, que tenía que ser un recorrido que integre al espacio educativo también con el laboratorio y todo el entorno. Y el acuario es un edificio muy particular que trabajamos con un equipo de arquitectos de Santa Fe, con Lucas Condal y con Martínez, que trabajaron con nosotros en la unidad, y bueno, y desarrollamos el proyecto en su totalidad, en las diferentes etapas y en
desde el inicio, desde la parte de los arranques del anteproyecto hasta la ejecución final de las obras. El edificio en general se desarrolla en 3 niveles. En la planta baja se ubica el laboratorio y acuicultura y oficinas administrativas, ¿cierto? La parte de recepción y demás, aparte de sanitarios. Y también en la parte exterior, que hay unos piletones de reproducción de peces, también que forma parte del recorrido y es un sector también interesante. El nivel superior, que es la sala de exposiciones, ¿no es cierto?, que es el volumen más imponente y más llamativo, ahí se ubica, bueno, la sala de exposiciones, este auditorio que estamos y un aula para pasantes, aparte de todo el pasillo técnico, ¿no es cierto?, y una sala de máquinas que funcionan para el soporte de vida de todas las peceras. Entre estos dos volúmenes, el inferior y el superior, en ese espacio se ubica el bar, nosotros llamamos el entrepiso, y una terraza también con una vista muy interesante del río Paraná como apoyo de ese bar. La sala de muestras se ubica en un prisma rectangular, como una caja de hormigón. Esta está apoyada, una particularidad estructural que tiene es que esta caja está apoyada sobre pilas o patas sin una fijación rígida, ¿no es cierto? Está mediante apoyo de neopreno, se transmiten las cargas hacia el piso. Eso permite que la caja, ¿no es cierto?, pueda trabajar libremente sin generar fisuras y demás en la estructura. Y esto, bueno, al tener este volumen flotando, este apoyo que te digo permite también tener una luz de unos 30 metros en el ingreso. Esto genera una puerta al río que permite que desde la vereda uno pueda tener una visual del río Paraná, que antes en el antiguo proyecto no estaba, incluso el predio estaba cerrado a la ciudad. Y bueno, en este proyecto una de las premisas fue que se abra este parque y tener ese balcón al río que esta parte de Rosario no tenía. Cuando empezamos a planear específicamente los contenidos del recorrido, nos dimos cuenta que iba a ser muy heterogéneo los visitantes, ¿no? el público. De hecho, hoy del público general que viene, no escolar, un 50% es público adulto. Así que realmente teníamos que ofrecer una propuesta que pueda llegar al público adulto y también a los jóvenes y a los chicos. Y en ese marco se pensó en esta dinámica de tener visitas guiadas con un equipo de guías que son los residentes, que no es lo mismo que hacer una visita, una audioguía o un tour con un plano. ¿Por qué? Porque ese residente que recibe una capacitación de casi 2 meses, muy intensiva, que vienen de ramas diferentes, ramas del conocimiento, que aportan sus visiones al recorrido, hace que la visita no sea una sola visita, sino que la visita depende del guía, depende del residente y depende del público. Entonces se puede adaptar esa visita a los diferentes públicos. Incluso con apoyos podemos tener grupos con chicos y grandes y cada uno su visita sea diferente, ¿no? Y lo mismo se pensó en todos los sistemas digitales interactivos. Los sistemas digitales interactivos
que son muy aprovechados por los chicos, pero también por los grandes, porque tienen información que hace a todo el ecosistema, especies de plantas, animales terrestres, mamíferos, no solamente peces, ¿no? Queremos mostrar la integralidad del ecosistema, una educación ambiental integral. El caso acá particular es que el Parque Alem, un parque muy antiguo de la ciudad, no tenía contacto con el río. Lo que se planteó a través de la implantación del proyecto no fue solamente el edificio en sí en el que estamos hoy acá, sino en cómo se implantaba y cómo ganábamos ese espacio hacia el río y cómo era un elemento más de la ciudad en términos de esta costa pública y cultural que tenemos en todo el borde de la costa, y cómo se va, es una pieza más de esa maquinaria de recorrido sobre el río que caracterizó Rosario, digamos, de forma muy particular. Al ser una obra interdisciplinaria, ¿no es cierto?, donde participan biólogos, ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, gente de la realización audiovisual, de los equipos interactivos, siempre había ideas, incluso muchas veces había tecnologías que aparecían durante la ejecución del proyecto que se planteó incorporar. Entonces eso, bueno, generó varios cambios en el resto de las áreas involucradas en el proyecto, y fue muy interesante cómo trabajamos bastante armónicamente. Y siempre que hubo alguna sugerencia se adoptó y se trató entre todos, ¿no es cierto?, tratar de llevarla a cabo lo mejor posible. Y las peceras son básicamente de hormigón, las peceras que nosotros tenemos en este acuario, y el frente es de acrílico. Los acrílicos varían entre 10 centímetros y 15 centímetros, creo que 8 centímetros el más fino. Y bueno, la recirculación del agua es todo un sistema de vida que le llamamos nosotros, que se dedica a mantener la temperatura. Algunas peceras tienen distintos requerimientos que otras, entonces, o requieren distintas recirculaciones diarias. Entonces el equipo está todo automatizado y permite eso, ¿no es cierto?, mantener la temperatura, el oxígeno y demás características del agua que necesitan los peces que están ahí. El backstage es algo que normalmente en las recorridas o en los paseos que uno hace y en las visitas que hace al acuario es algo que no ve. Cuando los chicos vienen o cuando la gente viene a ver la sala de exposiciones o a ver a los biólogos en sus investigaciones, no percibe de que atrás de todo esto hay toda una infraestructura funcionando para que los peces estén nadando saludables y engordando todos los días, que los investigadores puedan estar trabajando en sus piletones ahí y con un nivel de asepsia y de tecnología que eso, bueno, por eso lo llamamos backstage, es algo que no lo vemos. Estamos trabajando con seres vivos. Y nosotros habitualmente los arquitectos con los seres vivos que trabajamos son con los humanos. Hay muchos otros seres vivos en este mundo y entre ellos los peces es algo que los arquitectos no tenemos mucha idea de cómo funcionan. Los peces son animales que requieren una protección o un control del medio ambiente muy estricto.
muy estricto en términos de que lo estamos sacando del medio de su medio natural, que es un medio natural bastante ajeno al nuestro, a nuestra experiencia particular, con lo cual exige de toda una serie de requerimientos para las peceras que hablaba Hermes hace un rato, que por suerte con la tecnología y con los avances de la ciencia en términos de hidráulica, en términos no sé cómo decirlo, de salud de los peces, hace que podamos tener en este momento un edificio que cumpla con esos requerimientos, ¿no? De mantener un ecosistema que normalmente está acá donde lo vemos en el río Paraná, trasladarlo a un medio artificial. En ese backstage que está en una parte que no se ve al público, es donde se encuentra todo el sistema de inyección de agua, recirculación de agua, control de temperaturas, filtros para mantener el agua con las características minerales necesarias para la habitabilidad de las peceras. Las distintas peceras tienen características distintas porque pertenecen a especies o hay especies que tienen requerimientos diferentes. El volumen de esas peceras es muy grande, es muy grande. Recircular el agua esa que es necesario recircularla en un tiempo determinado es un volumen muy importante. Mantenerle una temperatura constante también requiere de una infraestructura tecnológica muy importante. Y si a eso le sumamos de que las condiciones ambientales que tengan que tener las peceras tienen que ser muy controladas, porque a un cambio relativamente pequeño en temperatura, en niveles de minerales del agua, a cambios relativamente pequeños puede producir realmente una catástrofe dentro del mundo de los peces, hace que el sistema deba funcionar de una forma muy precisa. Un sistema de bombas que están en la azotea, que no se ven, el sistema de inyección y recirculación es una serie de tuberías de distintos diámetros, con pendientes, con presiones, tienen bombas presurizadoras que hacen recorridos de ida y vuelta, tienen cámaras decantadoras, en fin, tienen todo un sistema armado de instalación hidráulica, ya les digo, controladas electrónicamente, que si se quiere por una decisión misma de proyecto, es algo que no se muestra. Hay muchísimo para hablar del espacio, de la historia, del desarrollo del acuario como espacio de política pública de la provincia. Y sí creo que tenemos que seguir creciendo, construyendo redes, que es lo importante, relacionarnos con instituciones, que lo estamos haciendo, pero son redes que van a construir y que tenemos que lograr que el acuario tenga un eje, que sea un eje para crecer con Rosario mirando al río, pero también con el río que sea el protagonista y nos interpele sobre cómo nos tenemos que relacionar con ese espacio.